Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de jóvenes. El día de hoy vamos a ver la siguiente mentira. No aguanto más. Pero no es de cansancio, sino es acerca de el dolor, del sufrimiento. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Nuestra base bíblica se va a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un pasaje bastante conocido por varios de nosotros. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No nos olvidemos de estas 4 palabritas que salen aquí y también de lo que dice después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Y no sé si ustedes se han hecho las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿por qué sufrimos? Porque a mí, yo creo que esta sí la hemos hecho varios de nosotros en muchos momentos. ¿Me merezco esto? ¿O acaso por qué me merezco esto? ¿O por qué me pasa? Y aquí viene una que a mí me gusta mucho. Si soy tu hijo, ¿por qué me tratas así? Y esta, al menos yo soy sincera, yo reconozco de que yo se la he dicho en algún momento al Señor, se lo he dicho, pero se lo he dicho de esta otra manera, se le he dicho, si tú dices que me amas, mira, estoy sufriendo. Obviamente después he pedido perdón, pero yo creo que varios de nosotros nos hemos sentido de esta manera y le hemos dicho en algún momento, hemos mirado al cielo y le hemos preguntado, no te entiendo, no te entiendo, ¿por qué? Mira, aunque la mayoría de las veces cuando damos esta pregunta o la que está aquí con rojito, es porque no somos maduros, ¿ya? Porque no conocemos al Dios que estamos sirviendo. Que si conociéramos por medio de su palabra al Dios que estamos sirviendo, créame que no haríamos esta pregunta. Ninguna en realidad de estas solo son simbólicas. Probablemente ustedes hayan dicho otras, quizás peores que las que yo puse aquí. Pero, pero sí, es por eso, porque no conocemos al Dios al cual decimos amar y querer con toda nuestra vida y al cual servimos. Vámonos entonces, miren, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Y el día de hoy vamos a hablar de modo general, no es que esto sea una verdad absoluta, ¿ya? Miren, les presento al apóstol Pablo. Quien él no lo conozca, no, que yo creo que la mayoría de los jóvenes sí lo conoce, aquí tenemos una fotito de él. Saben que es de la película, ¿cierto? De Pablo, apóstol de Jesucristo, que es una de las últimas que salió. Vamos a ver, por medio de la palabra, obviamente, eh, lo que él habla y nos dice y nos tiene para contar en 2 Corintios capítulo 11, versos 24 al 27. Y él nos va a contar un poquitito, solo un poco, de lo que él tuvo que pasar. Veamos. Estuvo 5 veces azotado. 5 veces las autoridades judías le dieron 39 azotes con un látigo. 5 veces y 39 azotes. Saquen su cuenta. 3 veces las autoridades romanas le golpearon con vara. Una vez también le tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco donde él viajaba. Una vez pasó una noche y un día en alta mar hasta que lo rescataron. Aunque viajaba mucho, estuvo varias veces a punto de ser asaltado y de perder su vida. Luego dice, visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. O sea, su vida estuvo ahí, siempre en peligro. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? ¿Y por qué cuando hablamos de sufrimiento? ¿Por qué cuando hablamos de dolor y nosotros decimos, no, es que esto me supera?
esto es demasiado para mí. ¿Quién lo ha dicho? Entonces, si vamos a la palabra del Señor, vemos y veamos solo un poco la vida del apóstol Pablo. Ahora ustedes me dirán, pero hermana Ethel es el apóstol Pablo, no nos comparemos con el apóstol Pablo. Pero ¿saben qué? Si no estuviese la vida del apóstol Pablo, que fue el gran misionero de la época apostólica, el mensaje de salvación no hubiese llegado hacia nosotros si él no hubiese arriesgado su vida todas estas veces o más. Entonces, si ustedes dicen, no, porque es el apóstol Pablo, vean o revisen varias páginas acerca de misiones mundiales y van a ver que hay muchos de nuestros hermanos que están siguiendo el fiel ejemplo del apóstol Pablo. Sí, son sufrimientos no comparados con los nuestros al día de hoy. En nuestro otro lado quizás de la sociedad de Occidente, pero el apóstol Pablo tuvo muchas más razones para quejarse, para decir esto es insoportable, ya no quiero más. Pero cuando él hablaba de la muerte, alguien podría haberle dicho, pero es que Pablo, es mejor que estés con Cristo, por todo lo que le había pasado, estuvo cuántas veces preso. Pero él cuando hablaba y cuando está la palabra del Señor, él dice, sí tengo ganas de irme con Cristo, pero entiendo de que me debo quedar porque su amor por las almas era mucho más fuerte que su propio descanso. Entonces, pero no quiero que nos detengamos tanto, es solo un ejemplo para que nosotros a veces tendemos a pensar que solamente nosotros sufrimos, que solamente nosotros estamos pasándola mal. Recordemos al apóstol Pablo. Y él sufría por la causa de Cristo. Y el día de hoy vamos a intentar responder solo algunas preguntas. Por ejemplo, esta que dice, ¿un evangelio sin dolor? Estamos viendo que no. ¿Qué quiere Dios lograr con el sufrimiento? Y ahora vamos a ver una bastante parecida que dice, ¿qué propósito tiene Dios para el sufrimiento? Que no es la misma anterior. ¿Ya? Entonces, ¿un evangelio sin dolor? Si nos vamos a San Juan, capítulo 16, verso 33, nos dice lo siguiente. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús hablándole a los discípulos. Entonces, ya la primera cita bíblica nos dice un evangelio sin dolor. ¿Jesús prometió esto? Jesús no prometió un evangelio tranquilo, un evangelio ahí en la playa relajadito, sin dolor, sin preocupaciones. Nadie nos va a tratar mal, nadie nos va a herir, no vamos a sufrir, no lloraremos. ¿Eso dijo? No. En este mundo tendréis aflicción, pero anímense, porque Él es más grande. 1 Pedro 4:12 y 13, 12 al 14, perdón, 12 al 14. Pero no los vamos a leer todo, ya que son bastante extensos, pero ¿por qué nos habla acerca de qué? Nos dice de que cuando tengamos problemas, ¿en dónde confiemos? Pongamos nuestra confianza en Dios, porque Él sufrió. Y aún si nos pasan aún muchas más cosas, consideren, dice, que ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre en ustedes. O sea, si la pasan, en otras palabras, traducido, si la pasan mal, siéntanse orgullosos, porque están viendo algo distinto en ustedes. Entonces, ¿podemos responder un poco lo que significa un evangelio sin dolor? No, sin duda alguna, no. Es la marca de los apóstoles, es la marca de lo que yo les mostraba recién, de la vida del apóstol Pablo, perdón. Entonces, un evangelio sin dolor, no. Si no quieres sufrir, y tampoco no quiero decir que esto sea masoquismo, que a nosotros, los hijos de Dios, nos guste sufrir y nos guste, venga el sufrimiento. No. Pero que vamos a tener dificultades, cosas que no vamos a entender, está claro.
Vamos a la segunda pregunta, que dice, ¿qué quiere Dios lograr con el sufrimiento? Vamos a la palabra. Romanos 8:28, bastante conocido por todos, yo creo que lo podemos hasta recitar. Yo no me lo sé de memoria así, ¿eh? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué quiere Dios lograr con el sufrimiento? Él tiene un plan. Siempre hay un propósito, siempre hay un plan. 2 Corintios 4:7 nos dice de que el otro propósito o objetivo que Dios tiene con el sufrimiento es para que la gloria siempre sea de Dios, para mostrar su gran poder. No por nosotros, no porque nosotros seamos súper, ultra especiales y los mejores y los maravillosos. No. Dice, para que así cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. En la parte anterior está hablando de que está el mensaje en vasijas de barro. Entonces, que son muy frágiles. ¿Por qué? Nosotros somos esas vasijas frágiles. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios y no nuestra, porque es su poder. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué quiere Dios lograr con el sufrimiento? Insisto, son solo unas alternativas, no es que esto sea completo. Porque Él tiene un plan y porque Él quiere glorificarse a través de lo que nosotros podamos estar atravesando. ¿Ya? Porque la gloria es de Él, siempre va a ser de Él. Cuando en nuestra vida le hemos entregado nuestra vida a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces ya no nos pertenece. Y Él tiene un plan maravilloso para nuestra vida, pero que es necesario que Él trabaje. Y ahí va a pasar algunos procesos que nosotros conocemos en la vida cristiana como pruebas, como procesos que el Señor nos hace pasar, ¿ya? Pero no significa que siempre nuestro dolor va a ser debido a eso, ¿ya? Ojo. ¿Qué propósito tiene Dios para el sufrimiento? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué sufrimos en cierta forma? ¿Qué nos dice? 2 Corintios 1, verso 4 y verso 9. El verso 4 nos da a entender, no lo voy a leer en honor al tiempo, pero nos da a entender de que es para que nosotros también podamos ayudar a otras personas. Y el verso 9 nos dice es que también es para que nosotros no confiemos en nosotros mismos, sino que aprendamos a confiar en Dios. ¿Ya? Eso habla el verso 9 y el verso 4 también nos habla de que nosotros podamos ayudar. Por medio de nuestro sufrimiento, nosotros veamos cómo Dios nos ayudó, cómo Dios estuvo con nosotros, entonces vamos a poder ayudar a otras personas, a otros jóvenes, a otros hermanos en la fe, en base a lo que nosotros hemos experimentado. Y Primera de Pedro 5:10 lo vamos a ver a continuación porque tenemos algo muy bonito que podemos aprender, que tiene que ver también con esta pregunta. ¿Qué propósito tiene Dios para el sufrimiento? Para el sufrimiento. 1 Pedro 5:10 nos dice, era nuestra base bíblica, ¿cierto? Por eso no la puse aquí textual. Y yo les decía, marquemos y recordemos estas palabras. Y las palabras o verbos son perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, que es más el Dios de toda gracia que nos llamó y continúa. Y luego dice, porque luego yo les decía, recuerden que dice, porque habéis padecido un poco de tiempo, solo un poquito. Y luego nos dice que esto es para que nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Y si ustedes ven estos 4 verbos, aquí palabras maravillosas, ustedes dicen, ya no, entiendo lo que Dios quiere decirnos. Pero como la palabra del Señor y exactamente esta carta fue escrita en griego, no siempre se traduce de la misma manera. Yo estuve estudiando muchísimo y podemos sacar la idea de que cuando habla de perfección no nos habla de que no, del concepto que nosotros manejamos normalmente de no errar, sino que habla de capacitarnos, de nos hace aptos, es decir, hay una preparación. Entonces, si vamos a la pregunta que
que decíamos qué propósito tiene Dios para el sufrimiento, es porque Él nos prepara, Él nos equipa. Eso es perfección o perfecciones. Nos prepara, nos afirme también, es fijar firmemente para ser constantes. ¿En el camino de quién? En el camino de Cristo. Nos fortalezca, aquí dice, capaz de moverse en una manera para lograr algo de forma efectiva. Es también confirmar, o sea, Dios nos guía y nos ayuda para que podamos permanecer y estar firmes, fortalecidos y movernos en la dirección que Él quiere para nuestras vidas, que Él necesita. Y finalmente establezca, yo revisaba y decía, pero se parece bastante el verbo de afirmar, sí, en algunas ocasiones se toma como el mismo verbo en el original, en el griego, pero también nos habla de un fundamento, consolidar, incluso nos habla como de cuando hacen una casa, poner cimientos firmes. Por eso se consolide, sentar una base, pero no, obviamente nosotros sabemos que una base en qué, una base en la palabra del Señor. Es un fundamento, estar fundados en. Entonces, podemos decir que qué propósito tiene Dios para el sufrimiento. Todo eso, que nos ayuda, que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalezca y nos establece. Entonces comprendemos un poco más por qué es necesario. Sí, pero lamentablemente les tengo una mala noticia, que creo que se las enunciaba al principio. No siempre vamos a entender todo. Estos son solo en base a lo que nos habla, por ejemplo, 1 Pedro 5:10, y vimos anteriormente con otras citas. Pero quizás no siempre vamos a poder entenderlo, pero si hay algo que yo he aprendido y que lo escuché varias veces cuando era bastante joven, cuando era adolescente, es que no le preguntemos a Dios el porqué de las cosas, porque Dios no está a nuestro servicio. Nosotros estamos para servir a Dios, sino lo que sí podemos preguntar, ¿para qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres perfeccionarme? ¿Quieres afirmarme? ¿Quieres fortalecerme? ¿Quieres que sea más firme? ¿Qué quieres, Señor, que yo aprenda? No que tú quieres lograr conmigo, sino que, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda con esto? Con esto que estoy viviendo. Me duele, sí. Seamos sinceros con el Señor, con nuestro Dios. Seamos sinceros, porque Él sabe que la estamos pasando mal. Pero digámosles y preguntémosles. Digámosle, Señor, ¿qué quieres que aprenda? Quizás nos responda en su palabra, por medio de alguien más. Y si no nos responde, podamos tener la paz en nuestro corazón de que seguimos y seguiremos confiando en el Dios que no vemos, pero que sí creemos por fe que existe. De eso se trata poder ser cristiano, ser un seguidor de Jesucristo. Que aun cuando no entendamos, vamos a seguir confiando en Él. Entonces yo les pregunto en este día, entonces frente al dolor o al sufrimiento, ¿nos vamos a enojar? Como al principio cuando yo les decía, yo varias veces les dije, pero mira, estoy sufriendo. Tú en tu palabra dices que me amas. Estoy sufriendo, la estoy pasando mal. Estaba muy equivocada porque el Señor necesitaba y estaba tomando mi corazón porque estaba muy, muy malo para hacerme de nuevo, para poder trabajar y moldear mi corazón. Tenemos dos opciones, enojarnos con Dios o acercarnos más a Él, en medio del proceso, en medio del sufrimiento. Yo les puedo decir, chiquillos, con toda seguridad, que es mucho mejor acercarnos a Dios. Que el proceso, que el sufrimiento, que lo que quizás estemos viviendo no nos aleje de Dios, no nos enojemos con Él. Porque siempre Él va a querer algo bueno, incluso cuando sea una mala decisión nuestra. Incluso cuando nosotros hayamos metido la pata y nos hayamos equivocado. Sus planes son de bien y no de mal. Así que les animo en este día. Esta es la clase del día de hoy.
Un abrazo grande a la distancia y ya nos vemos el próximo domingo por una nueva clase. Que el Señor les bendiga.